Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar verdaderamente de el desarrollo del judaísmo a través del tiempo. ¿Por qué yo voy a hablar de esto? Porque me fijé unas cuantas veces, pastor, que usted los llama a los israelitas judíos y a los judíos israelitas. Se les confunden los términos. Y yo quiero explicar a la gente cómo se desarrolló el judaísmo para que entiendan quién fueron los israelitas en el periodo del primer templo, quiénes fueron los judíos que vinieron en el periodo del segundo templo, en el tiempo de Yeshua, y quién son los judíos hoy. ¿Ok? Y mira lo importante, antes que usted siga, no soy, me siento contento, me siento bendecido, porque casi toda la comunidad evangélica gentil tiene esa confusión. Y yo sé que usted lo sabe. Sí, señor. Entonces, lo que yo quiero hacer es desenredarlos de la confusión, ¿ok? Para que ustedes puedan entender quién es quién, qué características cada uno de ellos tenían, porque eran diferentes los israelitas de los judíos del tiempo de Jesús, de los judíos de hoy en día, ¿ok? Lo que ustedes pueden ver aquí en las fotos que les puse del periodo del primer templo, pueden ver que es un relieve de cómo se vestían los israelitas en el tiempo de Jesús. Es uno de los pocos relieves que se encuentran de ese tiempo, 3.000 años atrás, imagínense, 3.200 años atrás, y pueden ver que no tenían pantalones, tenían vestiduras, ¿ok? Este relieve que uno puede ver aquí es el pueblo judío trayendo tributo a los reyes de Israel, y se puede ver cómo ellos se vestían, como si fueran vestidos largos, ¿sí? Esa era la manera de vestirse. Y pueden ver también en el tiempo de Yeshua, por supuesto, Yeshua probablemente no estaba vestido de blanco, digo yo, pero la gente que hace sus dibujos generalmente lo ponen de blanco, pero pueden ver el tipo de gorro que se utilizaba en el antiguo tiempo. ¿Por qué? Porque aquí en el Medio Oriente hay mucho sol y puede verdaderamente quemar la cabeza a una persona, entonces tendrían que tener cubierta la cabeza. Y ustedes pueden ver hoy en día el pueblo judío cómo se viste. O sea, hay muchos diferentes tipos de judíos. Vamos a hablar quién es quién más o menos. Pero estos son ortodoxos, como pueden ver, están utilizando el talit, el prayer shawl, ¿cómo se dice? El manto de oración, ¿ok? O sea, estos son ortodoxos. Pueden ver que todas las mujeres están con polleras. Correcto. Estos se llaman ortodoxos modernos. Pueden ver que la mamá de la familia tiene la cabeza cubierta, ¿sí? Y ellos probablemente tienen la kipá encima, pero no se lo puede ver en esta foto. Pero de todas maneras, ¿ok? Entonces hay un desarrollo de quiénes son esta gente. Yo voy a explicar cada periodo y cómo esto se desarrolló. Qué lindo, ¿okay? Qué lindo. Entonces, para que ustedes puedan ver, tenemos, ¿qué es lo que es el periodo del primer templo? Es cuando el primer templo estaba parado. El templo de Salomón, ¿sí? Y esto es lo que se llama el periodo israelita de los reyes de Israel, y va del 950 al 586 antes de Cristo, ¿ok? O sea que es un periodo de tiempo, más o menos 300 y pico de años, 400 años de este periodo. Y después tienen el periodo del segundo templo, y acuérdense que hay dos templos en el periodo del segundo templo. El primer segundo templo que fue construido por Zerubabel, el segundo templo que fue construido por Herodes el Grande, que no fue tan grande, ¿sí? Y ese periodo abarca del 516 antes de Cristo
hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 de Cristo. O sea que tenemos como 600 años en ese periodo. Y en el periodo del segundo templo es donde está Yeshua, donde está el periodo romano, es donde está Yeshua, ¿sí? Y tenemos también el periodo talmúdico, y vamos a hablar de qué es lo que es el Talmud y por qué le llamamos hoy judaísmo talmúdico. Sí, ya vamos a hablar esto, ¿ok? ¿Qué es el judaísmo que tenemos hoy en día? Ok. Y va del 200 de Cristo al 500 de Cristo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué puse ahí hasta hoy? Porque este tipo de judaísmo que empezó en el periodo talmúdico sigue hasta hoy en día, ¿ok? O sea que pueden ver verdaderamente que hay 3 periodos en la historia las cuales yo voy a hablar de, ¿ok? Ahora, les quiero explicar qué es lo que pasó en el periodo del primer templo, que es de 950 al 586 antes de Cristo, y vamos a hablar de una escritura específica que es en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, y está involucrado el rey Acab y Isaías el profeta. ¿Ok? Primera de Reyes 18. Y vamos a ver qué es lo que estaba pasando con los israelitas en el periodo del primer templo. ¿Ok? En este momento no se llamaban judíos. En este momento solamente se llamaban israelitas. Israel. Descendientes de Jacobo, de las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ir a Primera de Reyes 18. De versículo 17 en adelante. Y vamos a ver qué es lo que estaba pasando con Israel en ese momento. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, ¿por qué le está Acab, el rey Acab de Israel, le está diciendo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Por qué? Porque Elías oró a Dios y no hubo lluvia por 3 años. Entonces Acab lo estaba culpando a Elías de lo que estaba pasando en la nación, ¿ok? Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Ok? Fíjense, Baal en hebreo significa el propietario de un terreno o de una casa. ¿Ok? Está refiriéndose a los señores, a los dioses paganos de ese tiempo. Había muchos diferentes Baales, ¿ok? Yo les voy a dar los principales. Pero le está diciendo: ustedes dejaron los mandamientos de Dios y se fueron atrás de los Baales. Eso es lo que Elías está diciendo. Y es la culpa de ustedes que no hay lluvia, ¿ok? Eso es lo que Elías le está diciendo. Y le dice Elías: envía pues, interesantísimo, porque Elías el profeta le está diciendo al rey qué es lo que tiene que hacer. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y fíjense lo que es esto, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. O sea que, ¿cuántos profetas todos juntos? 850. 850 profetas falsos que están adorando a otros dioses. Fíjense lo que está pasando aquí. Que comen en la mesa de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La mujer del rey Acab. ¿Sí? Y fíjense que esta mujer Jezabel está alimentando, está financiando la idolatría en Israel.
porque ellos están comiendo de la mesa de Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue la hija de Isobal, primero de Tiro. O sea, ella era de Ciro-Fenicia, de Fenicia, ¿ok? El papá de ella era rey de Tiro. O sea que ella no es judía. ¿Y qué es lo que pasa? Ella fue la mujer principal de Acab. Y cuando vino a la tierra prometida y se casó con Acab, ella trajo consigo misma la idolatría de Ciro-Fenicia a la tierra prometida, a Israel. ¿Ok? Ese territorio es Líbano hoy. Sí, señor. Esto está en Líbano de hoy. El Líbano de hoy, ok. El Líbano de hoy, ¿ok? O sea que acuérdense que en el tiempo antiguo los reyes recibían mujeres de otras naciones como tributo, como para hacer tratados de paz de una nación con la otra, y de ahí viene Jezabel, ¿ok? Pero esta Jezabel estaba financiando la idolatría en Israel, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ellos estaban adorando? Acuérdense que 400 de los profetas estaban adorando a Asera. Asera, una diosa de fertilidad, más o menos de este tamaño, ¿ok? Y fíjense en la figura que tienen ahí en la foto, pueden ver que ella tenía pechos muy grandes, estaban sosteniendo los pechos. Esta era la diosa de la fertilidad. Y fíjense lo que estaba pasando. Ella también fue adorada como la mujer de Yahweh, la mujer del Padre del Dios de Israel. O sea que, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento? Estaban mezclando la religión de Yahweh, la religión de Jehová, con idolatría, con la idolatría de adoración de esta figura de Asera. Y fíjense que aquí arqueológicamente en Israel se encontraron miles de aceras. ¿Qué es lo que significa? Que cada casa en la tierra prometida, cada casa de los israelitas tenían una acera. Ella era la mujer, supuestamente, la mujer de Jehová. Wow. ¿Ok? O sea, que ¿qué es lo que estaba haciendo Israel? Mezclando la fe de Jehová con la idolatría cananea. Wow. ¿Ok? Que es un desastre. Ahora, el libro de Jeremías, que fue escrito alrededor del 628 a.C., posiblemente se refiere a Asera con un título, Reina del Cielo. Y fíjense que esto es interesante. ¿Quién es en la religión católica la Reina del Cielo? La Virgen María. La que ellos ponen como la Virgen María. Sí, señor. Fíjense que esto viene de idolatría. Correcto. Esto viene de idolatría, ¿ok? Total. Ok. Ahora, Baal. Hay muchos Baales. Este es uno de ellos que pueden ver en el... esto se encontró... esta foto que ustedes pueden ver es una piedra que se encontró aquí en Israel, en Tel Dan, donde la tribu de Dan estaba. Se encontró este relieve y pueden ver el dios Baal, ¿ok? Y es interesantísimo. Este dios fue un dios de fertilidad y también un dios del tiempo, dios de los truenos, de relámpagos, de lluvia, de viento, de tormentas, de tornados y de huracanes. ¿Por qué esto es fascinante? Porque acuérdense que el reto que Elías le da a Acab es el que
trae fuego del cielo, es el verdadero Dios. Sí. ¿Sí? O sea que, ¿qué es lo que Elías estaba haciendo? Estaba retando a los dioses paganos de ese tiempo, específicamente a Baal, que es el dios de los truenos y los relámpagos. ¿Ya? Fíjense lo que es esto. Ok. Ahora, otro Baal, otro dios Baal que teníamos en el tiempo cananeo y los israelitas estaban adorando este dios también, fue Moloch. Usted sabe de Moloch. Claro, ¿sí, pastor? claro, que le sacrificaban niños. Sacrificaban los niños. Sí, Ahora sí. ustedes pueden ver la foto que tienen ahí. ¿Y qué es lo que hacían? Y esto es desastroso. Y si hay niños escuchando, les tienen que poner los dedos en la oreja que no escuchan, ¿ok? Ponían los niños en las manos de este Dios y esos niños se caían al fuego. Había fuego abajo de Baal. O sea que estos niños se quemaban vivos en el fuego. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Tenían tambores, como pueden ver, y para que los padres no escuchen los gritos de los niños, de esos hijos que se estaban quemando en el fuego. O sea, es una abominación total, ¿sí? El profeta Jeremías, en el versículo 19, le está diciendo al pueblo de Israel, ¿cuándo Dios te ha pedido que hagas una cosa así? Esto es una abominación, ¿sí? Y fíjense que es fascinante que esto es sacrificio de los chicos, y verdaderamente esto es lo que el mundo está haciendo con los abortos. Está sacrificando a sus hijos, ¿sí? Millones y millones de chicos que se abortan todos los años. Es horrible. ¿Ok? O sea que todavía estamos hasta hoy en día adorando al dios Moloch. ¿Ok? Hermana Sonia, era una forma también de blasfemo, ¿no? Es una blasfemia, sí. Es una blasfemia a Dios y es una abominación. Vamos a leer esto, Jeremías 19, perdón que lo puse en inglés. Se me olvida que estoy en castellano a veces. Usted se cruza, a veces se cruza. Se me cruzan los tantos, pastor, no se da una idea. Especialmente cuando estoy cansada, no sé en qué mundo estoy, y empiezo a hablar todas las lenguas que usted se puede imaginar, y pongo 3 lenguas en una sentencia. Y mi hijo me dice, mamá, no te entiendo nada. Ok, vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 19. Jeremías capítulo 19. De versículo 4 en adelante. Pastor, si usted quiere leer, por favor. Sí, lo tengo acá. Dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Ahí estás. Esto es sangre de inocentes. Wow. Inocentes, Padre. Wow. Inocentes. Wow. ¿Sí? Chicos que no tienen ninguna culpabilidad y lo están poniendo al fuego. Wow. Y fíjense lo que dicen en versículo 5. Pastor, sí, siga. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no le mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. Esto es una abominación. ¿Ok?
que el pueblo de Israel estaba haciendo? Si estaban mezclando. Acuérdense que una de las cosas que el pueblo de Israel no hizo, que Dios le dijo, ustedes tienen que sacar a los moradores de la tierra, ustedes tienen que sacar a los cananeos de ese lugar, si no van a hacer un aguijón al costado de ustedes, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel? No los sacó a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se mezcló la fe de Jehová con la idolatría cananea, ¿ok? Y fíjense que Acab, lo escribí en inglés otra vez. ¿Por qué se me va en inglés? No entiendo. Ok, Primera de Reyes 18, perdón, que lo puse en inglés. 20 y 21. Sí, si puede leer, pastor. Dice Primera de Reyes 18, 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Exacto. ¿Hasta cuándo? Sí, sí. ¿Hasta cuándo ustedes van a tener dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a...? Sí, ¿qué es lo que estaba pasando en este momento? 3.000 años atrás, 2.800 años atrás. Es que el pueblo de Israel era ignorante de las escrituras. No sabían las escrituras. No entendían, no podían leer. La mayoría de la gente no era educada. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban adorando a todos los dioses por si acaso. Adoraban a Jehová, adoraban a Baal, adoraban a Moloch, adoraban a Sera, ¿sí? Y a todos le daban tributo por si acaso. Entonces el mandamiento que el Eterno le dio en Deuteronomio de enseñar a sus hijos y de generación en generación, ellos habían fallado en eso. En ese momento no pasó. O sea, el éxodo y todos los milagros que Dios hizo por el pueblo de Israel, wow, fue en el siglo XII, XIII antes de Cristo. Wow. Muchos años después, ellos ya se olvidaron. O sea, tenían las historias, pero no tenían la educación. Wow. Eran ignorantes. O sea, que era una educación oral, pasada. Exacto. Oral de generación en generación. O sea, había un poco de esto, pero no mucho. Okay. La mayoría de la gente no sabía nada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron a la idolatría también, adorando a todos los dioses. Y por eso Elías le está diciendo, ¿por qué están en dos pensamientos? Si adoran a Dios, fíjense que Dios es un Dios celoso. Él no quiere que nosotros adoremos a otros dioses. Wow. Él se pone celoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, o adoramos al Dios de Israel y dejamos toda la idolatría atrás, o que vayamos para la idolatría y déjenlo al Dios de Israel atrás. Pero no estén en los dos. Eso es lo que le estaba diciendo Elías. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos en esta historia de Primera de Reyes 18 que Elías hace dos altares, uno para los idólatras. El Dios de ellos no le responde con fuego, no se quema el holocausto, sí. Elías hace un altar para el Dios de Israel, ora una oración muy chiquitito: Dios, demuéstrate a tu pueblo. Cae fuego arriba del holocausto y el pueblo de Israel se da cuenta que es el Dios de Israel el verdadero y todos los otros son mentirosos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel? Mata a todos los profetas mentirosos que habían ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Wow. Gloria a Dios. ¿Cuál es o sea, es muy bueno que verdaderamente Dios se demostró en ese momento al pueblo de Israel, pero en realidad, por ignorancia
otra vez se cayeron en idolatría, ¿ok? Esto nos dice en el libro de Amós, y nos dice también Haggai, ¿sí? La ignorancia conduce al adulterio espiritual, que a su vez conduce a la idolatría. Hay una palabra, la palabra adulterio espiritual es una palabra muy combatida. Yo sé que existe adulterio espiritual y adulterio físico. ¿Usted puede explicarnos cuándo la persona adultera espiritualmente? Ya usted lo está explicando con la adoración a Baal, pero hay muchos cristianos que no entienden los dos términos. Del adulterio físico. El adulterio espiritual es cuando nosotros adulteramos con otros dioses en contra del Dios de Israel. Cuando nosotros estamos adorando otros dioses que no sea el Dios de Israel, nosotros estamos cometiendo adulterio espiritual. O sea que si nosotros nos vamos y adoramos a la Virgen María, estamos cometiendo adulterio espiritual. Por eso le hice la pregunta, porque el mundo ahora mismo está sumergido en una idolatría, y es colectiva. Esa idolatría aparte es nacional. En cada país que usted va de Latinoamérica, yo vengo de la República Dominicana, allá hay una Virgen patrona, que es como una representación de la Virgen María, pero allá le llaman la Virgen de la Altagracia. En México le llaman otro nombre. En El Salvador le llaman otro nombre. En Cuba le llaman otro nombre. Y si se da cuenta, es la misma figura que se adora en el mundo entero y se está adulterando en contra de Dios. Y eso es lo que nos lleva y ha llevado a la humanidad a la idolatría, que todos los pueblos de la tierra casi han sucumbido en la idolatría. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice las Escrituras en Éxodo 20, cuando nos da los 10 mandamientos? Dice, no harás esculturas, no sé cómo se dice en castellano, 21, no harás estatuas, imagen, no te arrodillarás delante de ellas, no las adorarás, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen los católicos? Nos están diciendo, eso es una representación, pero ¿cómo puede ser si es una representación y la llenan de oro? ¿Y cómo puede ser una representación si se están arrodillando enfrente de una estatua? Yo tengo la cita bíblica aquí, se la tengo aquí. Dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No hará imagen ni de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinará a ellas, no las honrará, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí, aquellos que adoran estatuas, pastor, claro, están aborreciendo al Dios de Israel. Está claro. Está clarísimo. Está claro. Clarísimo. ¿Ok? Y fíjense que esta ley, si ustedes se fijan en la Biblia católica, esta ley fue cambiada. Sí. La sacaron totalmente. Sí, yo tengo la versión. Eso es una abominación total, ¿no es cierto, pastor? Sí. Ok. Me estoy yendo para otro lado. Ok. Wow. Fíjense lo que es el periodo del primer templo. El periodo del primer templo, lo que nosotros llamamos los israelitas, están caracterizados por la idolatría, por la ignorancia de las escrituras y por la falta de educación. Y por la idolatría, Dios echó al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, más adelante, sí, por la idolatría que estaba pasando en la tierra prometida. Desastroso, ¿ok? Ahora, el reino de Israel, acuérdense que este reino fue dividido en dos después de Salomón.
en el año 733 a.C., Tiglat-Pileser el tercero, rey de Asiria, toma el norte de Israel. El norte de Israel se va para Asiria. ¿Ok? Después viene Sargón el segundo, en el 722 a.C., y toma el sur de Israel y se lo lleva para Siria. 200 años después, en el 586 a.C., Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia, toma Judá a Babilonia. ¿Ok? Y o sea que Dios echa al pueblo de Israel de la tierra prometida por idolatría. Eso fue el principal pecado que se estaba cometiendo en ese momento, y Dios lo echa al pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? En el año 538 a.C., Babilonia cae ante el imperio persa. Los persas toman Babilonia y los persas dejan salir al pueblo de Israel de Babilonia y retornar a la tierra prometida. Estos son los retornados de Babilonia, como Esdras y Nehemia, o Nehemías, no sé cómo le dicen ustedes. Nehemías, ok. Y cuando regresa el pueblo de Israel a la tierra prometida, se empiezan a llamar judíos. Este es el momento en el cual se empiezan a llamar judíos. ¿Por qué? Porque las características de estas personas son completamente diferentes de lo que era Israel. Wow. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿por qué cambiaron tanto? ¿Qué es lo que pasó? Uno de los reyes de los persas, Ciro, le dice a Esdras, y esto está en Esdras 7:25, le dice así: los dejan salir para la tierra prometida de Babilonia, y ellos pueden tener su propio gobierno y sus propias leyes, o sea que eran autónomos en todo sentido. Lo único que tenían que hacer es pagar impuestos, pagar tributo a Persia, pero tener su propio reino, ¿ok? Abajo el imperio persa. Entonces, esto es lo que Ciro le dice a Esdras: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Esto se está refiriendo al río Eufrates, ¿ok? Sí. Persia está del otro lado, ¿ok? Y todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen, les enseñarás. Fíjense que Ciro es aquel que le está diciendo a Esdras: si tu gente no conoce tu ley, le tenés que enseñar. Que los persas eran una de las culturas más avanzadas que había en ese entonces, más educadas. En ese entonces, sí. Impresionante, o sea, increíble en ese momento que verdaderamente ellos dejaban a otras naciones tener sus propios dioses, tener sus propios gobiernos, tener sus propias culturas. Solamente tenían que pagar tributo a Persia y podían volver a su lugar de origen. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Ciro le dice a Esdras. Esdras pasó a ser el gobernador de Judá en el año 458 a.C. Él fue el que creó el Sanedrín. Él fue el primer Cohen, el primer sacerdote del Sanedrín, y que fue en ese momento la corte alta de justicia y política del país, ¿ok? Y acuérdense que eso es lo que Ciro le pidió, o sea, pone gobernadores, ¿sí? Ellos fueron los gobernadores, el Sanedrín fueron los gobernadores.
empezó en ese momento un sistema de educación nacional. Era una reforma de educación, una reforma educativa. Sí, señor, completamente. Sí, la reforma educativa. Una reforma educativa nacional. Wow, gloria a Dios. Él se dio cuenta que si él no educaba a su pueblo, el pueblo iba a caer otra vez en idolatría. Y fíjense que el mundo cristiano tiene que entender esto también, que si ellos no educan a su gente como tienen que ser educados con la Biblia, correcto, ellos van a caer en idolatría por ignorancia. Ignorancia es lo que lleva al cautiverio. Ignorancia es lo que lleva a la idolatría. ¿Ok? O sea que, ¿qué es lo que hizo Esdras? Empezó una reforma educacional nacional. Todas las personas judías, o sea, ¿por qué se llamaban judías? Les quiero explicar exactamente por qué se llamaban judías. Porque fue Judá que volvió de Babilonia. No el reino de Israel, sino Judá. Fue Judá que volvió a la tierra prometida, y de ese momento los retornados de Babilonia eran judíos, de Judá. De ahí viene la palabra. ¿Ok? Y estos judíos eran educadísimos. ¿Ok? Ahora, tenemos también reformas matrimoniales que Esdras hizo. Acuérdense que separó a las familias que se casaron con mujeres cananeas. Se dijo, oh, ¿ustedes están locos? ¿Sí? Y separó la familia. Un desastre lo que pasó en ese momento, pero eso es lo que él hizo. ¿Ok? Y él tenía jurisdicción solamente en Judá. Solamente en Judá. Les quiero mostrar esto. ¿Ok? Él tenía jurisdicción solamente en Judá. Había gente común que se casó con mujeres cananeas. Él los separó a todos, pero no tenía jurisdicción de Samaria. Acuérdense, Samaria, los samaritanos. Los samaritanos son israelitas que se casaron con mujeres cananeas, que no se separaron de sus mujeres cananeas. Por eso había una diferencia muy grande entre los samaritanos, que todavía tenían la religión israelita, con los judíos, que eran totalmente educados. Wow. ¿Entiende esto, pastor? Sí, sí, muy poderoso. Ok. Ahora, se crea el Sanedrín, 120 miembros del Sanedrín, que son saduceos y fariseos, como sabemos del Nuevo Testamento. Se crea la sinagoga, porque el pueblo tenía que ser educado en algún lugar. ¿Y dónde fue educado? Acuérdense en el tiempo de Esdras, cuando ellos empezaron a leer las escrituras a la gente. Y la gente empezó a llorar sí, porque nunca escucharon las escrituras que se le hayan leído a ellos mismos, ¿sí? Entonces, de ese momento en adelante, empezaron a leer las escrituras todos los sábados, el día de reposo, ¿ya? Y necesitaban un lugar donde educar a la gente, y ahí empezó la sinagoga. ¿Y quién eran los rabinos? ¿Quién eran los educadores? Pasaron a ser los fariseos, que estaban controlando la sinagoga, ¿sí? Educadísimos. Los fariseos eran educadísimos, ¿ok? ¿Y qué es lo que recibió la población común? Aprendían a leer y a escribir en la sinagoga, aprendían simple aritmética y aprendían las escrituras todos los sábados. Leían todos los sábados las escrituras. Gloria a Dios. ¿Okay? Los rollos. ¿Ya? Eso es lo que se hacía en la sinagoga en el tiempo de Yeshua. Ahora fíjense lo que pasó. Yeshua, que verdaderamente de la tribu de Judá, gente común, fíjense, en Lucas 4:16 nos está diciendo que Yeshua vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo, que es el sábado, entró a la sinagoga
y conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, ¿de dónde sabe Yeshua leer y escribir? De la sinagoga. ¿De dónde él sabe las escrituras? Porque fíjense que cuando Yeshua hablaba las escrituras, estaba citando las escrituras constantemente. Él abría la boca y estaba hablando del Antiguo Testamento. Y hay un error que es muy común, donde se cree que Jesús nos educó. Sí. Bueno, eso es mentira. Ok, y eso es bueno que usted lo aclare, porque incluso se predica que él no tenía educación, que porque no fue a ninguna escuela, que no fue a la escuela de Shammai, que no fue a la escuela de Hitler, y ahora usted está aclarando un punto que trae una luz bastante grande, que la sinagoga era la que servía como centro educativo, centro de estudio cada sábado. Sí, señor. Gracias. Wow. Él sabía leer, sabía escribir, sabía las escrituras de memoria. Wow. ¿Sí? Acuérdense cuando estaba en la cruz. Estaba hablando en hebreo. Eloé, Eloé, lama sabachthani. ¿Qué es lo que significa Dios, Dios, por qué me has abandonado? Salmo 22. Se las sabía las escrituras de memoria. Wow. Y esto es común. Por eso cuando Yeshua hablaba, él estaba citando las escrituras constantemente. La gente lo podía seguir porque ellos sabían también las escrituras. Aleluya. ¿Ya? Aleluya. O sea que, fíjense que la educación del pueblo judío empezó 2500 años atrás, pastor. Gloria a Dios. De generación a generación. De ahí que nosotros estamos educando a nuestros hijos. Gloria a Dios. ¿Ya? Fíjense lo que es esto. Gloria a Dios. ¿Ok? Ahora, en el mundo entero, ¿cuándo empezó la educación nacional? Hace 200 años, 300 años. Nosotros tenemos una historia de 2500 años de educación en el pueblo judío. ¿Ya? Que es una diferencia muy grande, creo yo. Ahora, fíjense qué es lo que estaba pasando con los discípulos en Hechos 4. Pedro y Juan estaban enfrente del Sanedrín, que es la corte alta de justicia. El Sanedrín estaba compuesto de saduceos y fariseos. Y ellos, los saduceos y los fariseos, eran de enemigos. Nivel muy alto de educación. Si nosotros los ponemos a nivel de hoy en día, estos son universitarios. Cuando el pueblo común tenía nivel de escuela secundaria, digamos, ¿ok? Si lo ponemos a la par, más o menos, ¿ok? Entonces, tienen dos niveles muy diferentes de educación, ¿sí? Y fíjense lo que nos dice aquí. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabieron que eran hombres sin letras. O sea, ¿quién estaba diciendo que estos eran hombres sin letras? El Sanedrín. Correcto. Que tenían un nivel elevadísimo. Correcto. De educación. Pero no quiere decir que Pedro y Juan eran totalmente no han sido educados. Eso es mentira. Toda la nación de Israel fue educada. Gloria a Dios. ¿Ok? Esto era gente común. En fin. Ok. Sí, es como decir una persona que tenga un grado de bachillerato, de cuarto grado de bachillerato, o tenga 2 años de colegio, pero en realidad la persona no ha hecho un bachillerato, una maestría, otra maestría, un doctorado. Entonces su nivel educativo nunca va a ser igual a una persona que haya alcanzado un nivel alto de educación. Exacto. ¿Ok? Ahora, fíjense, el periodo del Segundo Templo, el periodo donde Yeshua estuvo, es un periodo que se está caracterizado por su educación nacional. Y porque educaron a la nación hasta el extremo, o sea,
todos los sábados el pueblo se iba a la sinagoga, todos los sábados estaban escuchando la Torá, los 5 libros de Moisés, todos los sábados estaban interpretando las escrituras, ¿sí? Por la educación le dijeron no a la idolatría. O sea que el pueblo judío verdaderamente se separa de idolatría. El pueblo israelita todavía está mezclando las cosas cananeas con la fe en Jehová. Dios castiga al pueblo de Israel y verdaderamente abandonan la idolatría. O sea que el judaísmo de hoy le dicen que no a la idolatría, creen solamente en un Dios, ¿sí? Y se basan su fe en las escrituras. Amén. ¿Ok? O sea que el periodo Segundo Templo está caracterizado por su educación nacional. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Israel? Una pregunta, hermana Sonia, antes de usted entrar ahí. Señor. ¿Era tan grande el nivel de educación dentro de la nación en el periodo de Yeshua que aparece en las escrituras que vienen personas, ciudadanos de otras naciones, indagando y buscando el conocimiento que había en ese momento en Israel, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ahora, es impresionante el conocimiento, especialmente la clase alta de la sociedad de Yeshua. Tenés los saduceos, que eran los príncipes, los Cohen, los levitas, y tenés los fariseos, que los Cohen son los príncipes, los fariseos están aquí abajo, ¿ok? Los fariseos son como 3,000 personas en el tiempo de Yeshua, y ellos son educadísimos. Tienen un nivel de educación muy, muy elevado, como si a la par de las universidades. Sí, catedráticos, eran catedráticos. Catedráticos, sí. Catedráticos, ¿ok? Uno de los catedráticos que nosotros tenemos es Pablo. Sí. Pablo fue fariseo, fariseo de los fariseos, de la casa de Gamliel, o sea, estaba bajo la educación de Gamliel. Gamliel fue uno de los famosos rabinos del periodo Segundo Templo. Gamliel fue el que dijo, ¿por qué ustedes están persiguiendo a los cristianos? Si esto es de Dios, va a seguir. Correcto. Y si esto no es de Dios, se va a terminar. ¿Por qué ustedes están haciendo lo que están haciendo? Le dijo a Sanedrín, ¿sí? Él era el Gamliel amado, un sabio, un impresionante. Y él lo educó, fue uno de los educadores de Pablo. Y Gamliel estaba en la casa de Hillel. La casa de Hillel, pensamientos judíos, casas de pensamientos, casas de educación específicas de los fariseos, ¿sí? Tenías la casa de Hillel y la casa de Gamliel. Ellos vinieron, los fariseos vinieron y le dijeron a Yeshua, ¿con qué autoridad vos estás haciendo esto? ¿Sí? Ellos estaban tratando de ver si él viene de la casa de Hillel o viene de la casa de Gamliel o de Shammai, ¿sí? ¿De qué casa estás viniendo? ¿Cuál es tu interpretación? Si Yeshua, la interpretación de Yeshua es mucho más elevada. Wow. Lo que los fariseos estaban haciendo y no tenían cómo entenderlo. ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer? Ponerlo a Yeshua en una caja y decir, él viene de allá. ¿Sí? Pero no lo podían poner en ninguna caja. Antes que usted entre a la destrucción del templo, entonces el nivel de los saduceos eran la aristocracia, ¿no? Sí, señor. La burguesía de ese tiempo. Sí, señor. Ok, adelante. Ok. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se destruye el templo en el año 70. El pueblo judío en ese momento, antes de la destrucción del templo, está haciendo sacrificios. Está adorando a Dios en el templo. Ahora se le terminó el templo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasó? ¿Ok?
tienen que desarrollar una religión que no tiene necesidad del templo, porque no tienen templo más. No pueden hacer los sacrificios. ¿Ok? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. El Sanedrín se escapa de Jerusalén en el año 70 de Cristo, se mueve a un lugar aquí en Israel que se llama Yavne, y miles de rabinos mueren en las manos de los romanos del año 632 antes de Cristo, 132 de Cristo al 135 de Cristo. En ese periodo de 3 años, miles y miles de rabinos, miles de judíos, cientos de miles de ellos, mueren en las manos de los romanos. Y los rabinos dijeron así: si nosotros no escribimos las tradiciones y las interpretaciones que hemos recibido de miles de años de interpretación de las escrituras, esto se va a perder todo. Hermana Sonia, perdóneme, hay una persona que ha llamado varias veces, usted me va a perdonar, no me mate, pero la persona quiere hacer una pregunta. Adelante, hermano, ¿puede hacer tu pregunta? ¿Puede hacer la pregunta, hermano? La fiesta de las trompetas o Yom Teruah en este tiempo. ¿La oyó? No. ¿La puede repetir tu pregunta? La fiesta. ¿Por qué no la dice usted, pastor? Dígalo usted. No, que le pregunto a la hermana Sonia qué significa en este tiempo profético la fiesta de las trompetas o Yom Teruah. Él dice que qué significa en este tiempo profético la fiesta de la trompeta o Yom Teruah. No sé cuál fiesta es esa. Pastor, no tenemos tiempo de hablar de Yom Teruah. Yo tengo que hacer el programa que estoy haciendo ahora. Ok, tiene que esperarte. La hermana Sonia puede preparar esa enseñanza y traerte toda la claridad que tú necesitas. Así que gracias por tu llamada. Gracias, siempre son bienvenidas. Va a haber una enseñanza que te van a explicar eso. Bendiciones. Gracias. Adelante, hermana Sonia. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los rabinos tenían miedo que toda la interpretación de miles de años del pueblo judío se iba a perder, ¿sí? Anteriormente, las tradiciones, las interpretaciones se la pasaban de una generación a otra de forma oral. Pero como miles y miles de rabinos estaban muriendo, ellos dijeron: nosotros tenemos que sí o sí escribir estas tradiciones y estas interpretaciones o va todo a desaparecer. Wow. ¿Cuándo se empieza, hermana Sonia? Muy buena pregunta. ¿Cuándo se empieza a copiar? Es como le llaman los copistas, a copiar los rabinos y a pasar de generación a generación. ¿Cuándo se empieza? ¿Cuándo se empieza la interpretación a hablar la ley oral? Nosotros no sabemos. ¿Y la escrita? ¿A registrar? La escrita, esto se tuvo que escribir todo. Y el que empezó verdaderamente con todo esto se llamaba Yehuda Anasi. Ahí lo tienen en una foto. Yehuda Anasi. Qué lindo. Y él vivió del 135 al 217 de Cristo. Qué lindo. Y en ese periodo de tiempo, él empezó a recopilar, él empezó a juntar Qué lindo. todas las interpretaciones de los rabinos, todo lo que ellos se podían acordar de forma oral, y empezó a escribir todas estas cosas. Él era muy famoso en ese tiempo, se llamaba Judá el Príncipe, ¿sí? Wow. Imagínense una persona riquísima. Wow. Y fue el redactor en jefe y editor de la Mishnah. La Mishnah es la primera parte que se escribió del Talmud, que tiene las tradiciones, las interpretaciones de la Biblia y todo este tipo de cosas, ¿ok? Hay 2 Talmud muy grandes, 26 volúmenes, uno 36 volúmenes, el otro. Hay 2 interpretaciones muy grandes. Uno, el Talmud de Jerusalén, que fue recopilado por Judá el Príncipe,
de 200 al 400 de Cristo, y el Talmud babilónico, que fue recopilado en el año 300 al 500 de Cristo. ¿Por qué el Talmud babilónico? ¿Porque se escribió en Babilonia? Se escribió en Babilonia, ok, sí. Ok. Fíjense que no todo el pueblo judío volvió de Babilonia en ese momento, solamente una minoría del pueblo de Israel volvió a la tierra prometida en ese tiempo. La mayoría del pueblo de Israel se quedó en Babilonia y hicieron la recopilación allá. Ok. Por eso es que Isaac Kaduri era judío nacido en Baldano. Isaac Kaduri, el rabino. Sí, me suena conocido. Sí, Isaac Kaduri, no. el rabino que murió, que dejó el escrito a su hijo David Kaduri, que no abrieran la carta hasta después que él muriera, que el Mesías se le había aparecido y en su nombre era Yeshua. Esto es un rabino de hace poco. Cabalita, un rabino cabalita, sí. Sí. Ok. Ahora, quiero mostrarle qué es lo que es una página del Talmud, para que puedan ver qué es lo que es esto, porque es muy interesante. Qué lindo. Primeramente tienen lo que es la Mishnah, que fue lo primero que se escribió con Yudá Nasi. Y después tienen la interpretación de la Gemara, que vino después de la Mishnah. Y tienen los comentarios, se me fue para el otro lado, tienen los comentarios de Rashi. Acuérdense, Rashi es uno de los rabinos principales, uno de los rabinos principales del judaísmo de hoy, ¿ok? Y después tienen los comentarios de otros rabinos, ¿ok? Tosafis, ¿ok? Nosotros llamamos así. Comentarios de Nisim ben Yaakov, de Tunisia, del 11th century. Del siglo XI. Del siglo XI, y tienen notas del rabino Akiva Eger de Prusia, del siglo XVIII, ¿ok? Y otros comentarios que son anónimos de otros rabinos, ¿ok? Cross-referencias, así como tenemos referencias de la Biblia. Concordancia, la referencia y concordancia, sí. Sí, señor, ¿ok? O sea que fíjense lo complejo que es esta página para poder entendernos, ¿cierto? Pero de todas maneras, depende a qué interpretación te vas, a qué rabino te gusta más la interpretación. Es un diferente tipo de judaísmo de hoy. ¿Y por qué no aparece lo de el rabino Maimonides? No aparece nada de él ahí. Aquí no, pero en otros lugares está Maimónides. Ok. Son volúmenes y volúmenes y volúmenes. Yo solamente le estoy dando una página para que se den cuenta qué es lo que es esto. Wow. ¿Ok? Wow. Ahora, Maimónides, por supuesto, es famosísimo y muy importante su interpretación. Sí. Y también Rashi, ¿sí? Ellos son los dos principales. O sea que depende con qué interpretación te vas. Es un diferente judaísmo, o sea, o ultra ortodoxo, o tradicionalista, o sí, o sea, depende de cuál le gusta más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy? Se llama judaísmo talmúdico. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, para interpretar las escrituras, se va al Talmud para su interpretación. ¿Ok? Entonces, el judaísmo de hoy, del judaísmo talmúdico, se aferra al Talmud para la interpretación de las escrituras. ¿Ok? Ahora, uno lee unas escrituras al pueblo judío y te dice, bueno, ¿qué los rabinos dicen? Para saber qué los rabinos dicen, se van a Talmud. ¿Ok? O sea que es muy, muy importante para el pueblo judío hoy en día es el Talmud. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Talmud? Les quiero explicar qué es lo que pasa con el Talmud. Hay interpretaciones del Talmud que son
fascinantes. No hemos terminado, perdón, no hemos terminado. Hay más parte de esta enseñanza, ¿no, verdad? Porque esto está bueno. Ok. Adelante. Fíjense, pastor. Wow. Hay partes del Talmud que es una interpretación maravillosa, que verdaderamente tienen el entendimiento de lo que dicen las Escrituras. Y a veces es un desastre. Okay. ¿Sí? Todo lo que sea en referencia a Yeshua, lo que dijeron de Yeshua, está erróneo. O sea que uno tiene que, cuando uno está manejando el Talmud, uno tiene que discernir qué es lo que verdaderamente es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sacar lo que es bueno y dejar lo que está mal. Gloria a Dios. ¿Me entiende, pastor? Sí. ¿Sí? O sea, hay cosas que son muy buenas, hay cosas que son muy malas y tenemos que discernir. ¿Y cómo vamos a discernir si no sabemos las Escrituras? Wow. ¿Sí? Primeramente tenemos que, como pueblo de Dios, tenemos que aprender las Escrituras, tenemos que entender las Escrituras, tenemos que saber, es la fundación, las Escrituras, la Biblia es la fundación de nuestra fe y tenemos que aferrarnos a ella, ¿sí? Correcto. Todo lo demás, the frills, todo lo demás tenemos que tener cuidado. Entonces, puede interpretar esto. Mi pensamiento es este, pastor, déjeme terminar. Mi pensamiento es este. Si lo que dice el Talmud está de acuerdo con lo que las Escrituras nos está diciendo, entonces está bien. Si lo que nos dice el Talmud no está de acuerdo con lo que dice las Escrituras y está cambiando el sentido de las Escrituras, entonces tenemos un problema muy grande. ¿Sí? Están errados, ¿ok? Acuérdense que el Talmud es una tradición. Nos dice en uno de los libros de sabiduría, nos dice así, una tradición empieza por muy buena razón, pero con el pasaje del tiempo pasa a ser ley. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando este Talmud se escribió, ahora es considerado como ley. Es considerado en el mundo judío más importante que la Biblia. ¿Qué es lo que te dicen los talmudistas hoy en día? Te dicen, bueno, ¿cómo vas a entender la Biblia si no lees el Talmud? O sea, no pueden entender por qué yo considero la Biblia más importante que el Talmud. ¿Ya? O sea que hay ese argumento hoy en día. Ok. Quiero ir a la conclusión. En conclusión, ¿ok? Se llama Israel en el periodo israelita, en el periodo del primer templo. El pueblo israelita se empieza a llamar judío cuando vienen los retornados de Babilonia, y es solamente Judá que vuelve y se empiezan a llamar judíos. En el periodo del primer templo, el pueblo de Israel estaba caracterizado por su mezcla de la fe de Yahweh con la idolatría. Dios castiga al pueblo de Israel, los echa de Israel. Y cuando vuelven los retornados de Babilonia en el periodo del segundo templo, educación a todo el pueblo. Y empiezan a decir no a la idolatría. Ahí es cuando se separa el pueblo de Israel de la idolatría. ¿Y qué es lo que pasó? Se destruye el templo, la fe se desarrolla afuera del templo, ¿ok? Y empieza lo que nosotros llamamos hoy judaísmo talmúdico, caracterizado por su aferración al Talmud para la interpretación de las Escrituras. Hasta hoy en día, el pueblo judío, porque la educación del pueblo judío empezó 2500 años atrás, hasta hoy en día el pueblo judío es uno de los pueblos más educados del mundo. Hay más doctorados aquí en Israel que en el resto del mundo junto. ¿Ok? Porque nos encanta la educación.
porque hemos sido educados por tanto tiempo. Amén. Amén. Quería hacer la pregunta, no sé cuándo usted me da el chance para hacer la pregunta, y quería hablar cuando usted estaba hablando del Talmud, que sí, el pueblo sigue más las tradiciones, si es lo mismo que pasó en el tiempo de Yeshua. Si se compara las tradiciones talmúdicas como en los tiempos de Yeshua, cuando él le dice a ellos que ellos habían abandonado la palabra por la tradición. Esa era la pregunta que yo quería hacer. Ese era el problema. O sea, no en todo el Talmud, no en todas las escrituras ellos abandonaron la escritura por el Talmud, por la tradición oral, pero en partes, ¿sí? Sí lo hicieron. Y ese era el problema con Yeshua. Yeshua apoyaba, adoraba, amaba la ley mosaica. Y lo hizo más difícil también, ¿ok? Y estaba enojadísimo con los fariseos y con los saduceos, porque por la tradición abandonan lo que dicen las escrituras. Y eso Yeshua no aguantaba. Y por eso que las peores peleas que Yeshua tuvo era con la gente educada, ¿sí? ¿Por qué los retaban a Yeshua? ¿Y por qué Yeshua los retaba a ellos? Porque era la gente más educada, ¿sí? El pueblo común no podía retarlo a Yeshua y no podía retar a los fariseos. Si los fariseos decían una cosa, ellos tenían que aceptar, ¿ya? Pero Yeshua sí podía retarlos. Yeshua sí tenía entendimiento de las escrituras, mucho más elevado que ellos, ¿sí? Sí, esa era la pregunta que yo quería hacerle. Sí. Y lo otro es, hermana Angie Masi, como conductor, yo puedo interrumpir las veces que yo quiera. Claro está, la exponente está exponiendo, pero yo soy quien estoy conduciendo el programa. Cuando usted esté conduciendo el programa, en un programa suyo, entonces usted no interrumpa. Pero cuando yo estoy conduciendo, en todos los canales de televisión, radio y todos los sitios, cuando alguien está moderando un programa, a la persona que es la persona que esté, al exponente que está poniendo la enseñanza, uno le hace preguntas. Así que agradezco su sintonía, pero quiero aclararle eso. Yo soy el conductor del programa, el que dirijo el programa. La hermana Sonia es la historiadora, la persona capacitada, preparada, y yo tengo que hacerle preguntas. Por eso que en todo programa se preparan las preguntas de antemano, uno deja que el exponente ponga y luego uno tiene espacio para hacer la pregunta. Le respondo eso de esta manera con mucho respeto, pero recuérdese que yo estoy conduciendo este programa. Gracias, y siga siguiendo esta emisora, esta enseñanza todos los jueves de 11 a 12, nuestra historiadora, mujer preparada. ¿Y cómo usted me va a quitar el derecho de yo nutrirme, de yo aprender? No me haga eso. Ellos, pastor, les digo que aquí en Israel, a nosotros no nos importan las interrupciones. Nosotros interrumpimos todo el tiempo en Israel. Y usted sabe cómo que me gusta. Perdóneme, yo quiero que usted me mande el cuestionario de preguntas, porque es que tengo hambre. Cuando usted tiene hambre, ¿cómo usted le dice a una persona que no coma? Y si tiene sed, que no beba. No. Hay hambre y sed. Adelante, hermana Sonia. Ok. Pastor, oremos. Amén. Otra cosa, gente, no se olviden de mis libros. Vamos a presentar los libros. Si quieren comprarlos. Polémica Territorial de Israel está en Amazon, y también en inglés Contested Ownership of Israel también está en Amazon, así que lo pueden tener, ¿ok? ¿Qué tenemos para el martes? El martes de 7 a 8 de la mañana, Israel Online en inglés, con usted. Sí, señor. ¿Qué tenemos para el martes? Todavía no he decidido. Ok, déjeme dejarla tranquila. Yo sé que se toma un día.
me manda el tema y todo para subirlo con tiempo. Gracias, hermana Sonia. Sí, señor. Ore por nosotros, ore por la audiencia. Ore, necesitamos la oración. Señor. Nosotros oramos por ustedes. Allá, ore por nosotros, ore por Alma Radio. Ya nos faltan todavía, ahora son casi 30,000, pero ya estamos avanzando con el dinero para ampliar, porque su programa se va a oír en todo el estado de Connecticut, se está oyendo en el mundo, pero vamos a cubrir otro estado que Dios nos bendijo con la frecuencia. Así que, amén, amén. bendíganos. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך, אבא, אני מבקשת בשם ישוע המשיח, שאתה תברך את כל אלה ששמעו, כל אלה שישמעו, ואני מבקשת בשם ישוע המשיח, שאתה תברך את פסטור שמפן וכל המשפחה שלו, וגם כן אלמה רדיו. תודה שאתה נותן לנו את ההזדמנות להיות איתם ולהעביר את המידע הזאת. בשם ישוע משיחנו, amén y amén. Amén, amén. Mi santa, bendición, shalom, shalom. Se me cuida mucho, se cuida mucho. Saludo a su hijo, saludo a toda su familia. Bendiciones. Amén, amén. Bye, pastor, bye.